Bien, hermanos, la bendición del sol está fuerte. Solo no nos va a dejar ver la diapositiva, ¿no? Vamos a tener que acercarnos. Ya. Muy bien. Bien, hermanos, ayer hemos estado avanzando acerca de la organización adventista, el año en que fue organizada, cómo fue organizada, con qué propósitos. Y viendo en la parte de los propósitos, la organización adventista habíamos visto que había sido organizada para impulsar la predicación de los 3 mensajes angélicos. Hermanos, ese era uno de los propósitos grandes. También habíamos visto que la organización adventista, su misión era, hermanos, enfrentar todo movimiento espurio, movimientos falsos, porque espurio significa falso. Entonces la iglesia adventista debería, hermanos, como organización, enfrentar todos esos movimientos espurios. Y hablando de movimientos espurios, habíamos visto que el movimiento espurio, hermanos, le quita al pueblo el mensaje, le quita al pueblo el alimento, los temas de salvación le quita. Eso hemos visto uno de los puntos de lo que hace el movimiento espurio. También hemos hablado de que el movimiento espurio anula el mensaje de la reforma pro salud. Hemos hablado que el movimiento espurio, hermanos, le quita su santidad al sábado. ¿Qué más hemos visto, hermanos? El movimiento espurio anula la luz de la indumentaria, también hemos hablado, ¿no? Y creo que por ahí nos hemos quedado. Ya por ahí nos hemos quedado. Vamos a tener que, hermanos, de ahí hacer un seguimiento. Bueno, hermanos, vamos a tener que esforzarnos por el sol, ¿no? El sol está fuerte, hermanos. ¿Ya? Entonces, a ver. Un poquito, si vas más atrás, un poquito. Ya. Bueno, ahí nos hemos quedado. El movimiento espurio, el movimiento espurio, hermanos, anula la luz de la indumentaria. Y habíamos visto citas que la esposa de un pastor, de un ministro, debería ser un ejemplo en cuanto a indumentaria a la iglesia. Y aquí hemos visto, hermanos, cómo debería vestir, ¿no? No sé si pueden ver la pantalla. ¿Se puede ver? Ya, lo importante es que se ve, hermanos. Más arriba, dice el hermano. Y más grande también. Bueno. Qué lindo sería colgarlo, hermanos. Pues es grande, es esto. ¿Cómo habría que ver? ¿No? Habría que ver modos como, hermanos, instalar el televisor. A ver en momentos libres si vemos. Bien, vamos a continuar, hermanos, en esta parte. Toman en poco la santidad del sábado. ¿Ya? Habíamos leído ya estas citas, que tomar parte de ese tiempo del sábado es como robarle a Dios. Es un robo tomar momentos santos del sábado, ¿no? Eso se considera como un robo, queridos hermanos. Ese tiempo es sagrado, no lo puedes usar para fines materiales. Tiene que ser exclusivamente para adoración a Dios. De ahí,
esta parte es donde quería también hablarles. Rebajan la calidad de música aprobada por Dios. Hermanos, la música es una parte donde la iglesia adventista debería velar a que se mantenga ese principio, hermanos. Y aquí en la palabra de Dios dice, bueno, la cita que nuestro hermano consideraba, ¿no? ¿Qué haré pues? Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué significa? Que cuando alabamos a Dios tenemos que meditar en la letra, en el mensaje del himno. Nuestra razón tiene que estar despierta, hermanos, discerniendo el mensaje que trae esa alabanza. No se trata solo de emoción y éxtasis, se trata de razonar, de entender lo que estamos cantando. Ahora, en el tiempo de la hermana Elena Harmon de Huay, hermanos, la música ya se había pervertido. Y Elena de Huay estaba como centinela para decir, alto, eso está mal. No se tiene que dar licencia, curso a esta clase de música. Y en el libro Maranata, la página 232, el párrafo 2, quiero que noten ustedes que lo que pasó en tiempos de Elena Harmon de Huay se iba a repetir, y eso iba a ser una señal de que el fin está cerca también. La música pervertida en la iglesia adventista iba a ser una señal de que el fin está cerca, y lo dice Maranata. Vamos a ver. Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían, el Señor me ha mostrado que volverán a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. En la iglesia adventista se iba a ver pentecostalismo, hermanos, movimiento, aplausos. La razón se iba a apagar y todo era movimiento, hermanos, y eso iba a suceder antes que termine el tiempo de gracia. Iba a ser una señal del fin también. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza, dice. El juicio de algunos se confundirá de tal manera que no podrán confiar en él para tomar decisiones correctas, y a eso considerarán manifestación del Espíritu Santo, dice. El Espíritu Santo, hermanos. No sé si era el hermano Zacarías o quién dice que habían ido a visitar una iglesia evangélica. Todos tocaban, todos gritaban, dice, hermanos. No se sabía cuál era. Y el hermano, creo que su flauta había tomado igual tocando ahí adentro, ¿no? Hermanos, toda una confusión. Esto cuando se ve en la iglesia adventista, dice que iba a ser una señal de la terminación del tiempo de gracia. Ahora yo quiero presentarles un documental en vivo, porque no podemos hablar nomás, tenemos que comprobar esto, ¿no es cierto? Documentar lo que estamos diciendo. Y para eso voy a pedirle a nuestro hermano técnico que nos coloque la música, hermanos, en un camporín adventista en Brasil. Hermanos, en una concentración grande. Quiero que vean cómo ha sido la música, pero no sé si se van a poder ver. Ojalá que puedan notar, espero que puedan notar. A ver, vamos a escuchar. Buenas noches, Camporí. Vamos a cantar, vamos a alabar al Señor. Así que todos preparen sus pañuelos y vamos a cantar. Buenas noches, Camporí. Vamos a cantar, vamos a alabar al Señor. Así que todos preparen sus pañuelos y vamos a cantar Caminar en tus zapatos. Caminar en tus zapatos, aunque sea solo un rato, para
Creo que les está gustando, hermanos. No sé si notan el ambiente, hay, hermanos, luces. Alguna vez cuando yo pasaba viendo una fiesta por ahí en la movilidad, se ven las luces, hermanos, ¿no? ¿No? Se ve luces. Aparte de eso dice que saquen sus pañuelos y todos batiendo, hermanos, el pañuelo. Todos moviéndose. Aparte de eso, ustedes notarán que la joven que canta está con pantalón ahí al frente, hermanos, alabando a Dios. ¿Dónde queda la luz de la indumentaria? El pentecostalismo dentro de la iglesia adventista, hermanos. Esto ha pasado hace 5 años, parece. Ha sido en Brasil, ¿no es cierto? Creo que era el 2019, parece. Ahí estaba, al empezar aparece la fecha, el año, ¿no? Entonces, queridos hermanos, esa es la condición en que se encuentra la música en la iglesia adventista. La organización, como una policía en la iglesia, debería prohibir esa clase de música. No permitir esa clase de música. Ellos están llamados a frenar todo movimiento espurio. Eso hacen los movimientos espurios, hermanos. Pervierten la música. Y eso es lo que estamos viendo dentro de la iglesia. ¿Dónde está la organización que no frena? ¿Qué está haciendo la organización adventista, hermanos? ¿No es cierto? Bueno, vamos a continuar, hermanos, analizando esta situación. Voy a invitarle a que podamos avanzar, ¿sí? Con la diapositiva ahí. Vamos a ver esta parte, miren, hermanos. Bueno, esa era la parte de la música. Esto fue en enero de 2019 en Brasil, fue, hermanos. Una concentración grande, ahí fue. ¿Ya? Ahora sí, esta pregunta nos vamos a hacer. ¿La organización de la iglesia adventista está combatiendo a los movimientos espurios? ¿O se ha convertido en un movimiento espurio donde avala, permite toda esta clase de errores dentro de la iglesia adventista? Más bien todo al contrario. La organización adventista ahora más bien combate a los que quieren que se respete la Biblia, que se respete los principios. Trabaja de otro lado la organización. Hermanos, miren, les comparaba también ayer que la organización es como una movilidad que Dios le ha dado para que predique mejor, para que se desplace. Es como un predicador pone su data, su computadora, su auto, hermanos, con más facilidad va a llevar el mensaje, ¿no? Pero imagínense que ese auto caiga en manos de delincuentes. ¿En qué se convierte esa movilidad? ¿En qué lo van a usar los delincuentes? Para robar, para matar, para secuestrar. Esta organización es como una movilidad. Si cae en manos no consagradas, esta organización va a servir para combatir el mensaje, para perseguir, para prohibir, para permitir toda clase de apostasía ahí adentro. La organización, ¿en qué manos han caído, hermanos? ¿No? Entonces esta organización ya no trabaja para Dios, trabaja para el enemigo prácticamente. Entonces la organización se ha convertido en un movimiento espurio por todo el análisis que hemos hecho. Vamos a seguir. En Testimonios para Ministros, en la página 359, en el párrafo 1, Elena Harmon dejó ahí ve que la asociación misma, el centro de la obra, se había corrompido, hermanos. Estaba corrompida con planes equivocados. Eso lo vamos a ver. Esto fue escrito en el año de 1895.
Estaba descargando, hermano. Bien, dice así, Elena Harmon de White, cuando ve toda esta situación en la organización, dice: no encuentro descanso de espíritu, dice. O sea, no puede estar tranquila, no puede ni dormir. Una escena tras otra es presentada en símbolos delante de mí y no hallo descanso hasta que comienzo a escribir el asunto, dice. En el centro de la obra, las cosas están modeladas de tal suerte que toda otra institución sigue la misma conducta. En 1895, ella dice: y la Asociación General misma está corrompiéndose en ese año, hermanos. Cuando ella estaba en vida todavía, la Asociación General se está corrompiendo con equivocados sentimientos y principios. En la elaboración de planes se manifiestan los mismos principios que han gobernado las cosas en Battle Creek durante un buen tiempo. Testimonios para ministros, la organización adventista corrompida. Hablábamos con un pastor, me decía: hermanos, la organización es la mejor organización en el mundo. Yo le digo: sí, tiene razón, admiro cómo están organizados, pero esa organización ya no trabaja para llevar los 3 mensajes angélicos, hermano, le digo. Ha perdido la misión que Dios le ha encomendado. No trabaja para el Señor. Están organizados bien, pero ya no está al servicio del Señor, ya no impulsan las verdades. Ahora quiero que veamos la situación que es más crítica todavía. La iglesia adventista, hermanos, se ha unido al Estado. Cuando digo al Estado, está unido al gobierno. Está unida al Estado, al gobierno. Quiero que ustedes noten, el Estado tiene como una forma de libro donde están registradas todas las iglesias. Es como tipo personería jurídico, como un sindicato, ¿no es cierto? Algo así. Y las iglesias que están anotadas en el Estado los considera como sus iglesias. O sea que serían iglesias del Estado. Iglesias del Estado. Y aquí vamos a ver esta cita, miren. La iglesia se ha unido al Estado. Miren, hermanos, aquí tenemos, no sé si ustedes conocen a estos personajes, ¿no? Aquí al centro podemos ver a el anterior secretario de las Naciones Unidas. ¿Saben lo que es las Naciones Unidas, hermanos? Las Naciones Unidas es un grupo de diferentes países, es una agrupación de países, de estados. Esas son las naciones, por eso su nombre dice las Naciones Unidas, Estados Unidos, o sea, varios países están unidos. Y su representante es el secretario general. Bueno, no me acuerdo el nombre del secretario general, pero al lado está Ban Ki-moon. Qué buen hermano, Ban Ki-moon dice, ¿no? Pero al lado está, ¿le conocen a él? A este lado, al lado derecho, ¿qué se llama? ¿Quién se llama? ¿Quién es? El presidente de la Asociación General de la Iglesia Adventista, hermanos. Está con el secretario general de las Naciones Unidas. ¿Cómo es? Ted Wilson. Ted Wilson. Él es el presidente mundial de la Iglesia Adventista. Está al lado del secretario general de las Naciones Unidas. Y al lado de él hay un morenito. Es adventista también. Y él había sido representante de la Iglesia Adventista ante el ecumenismo. Representante de la Iglesia Adventista ante la libertad de culto, lo llaman ellos. El morenito. Ahora del otro lado ya no sé. Y hermanos, entonces, pero lo que me admira es qué hace un presidente adventista, un pastor adventista junto
al secretario general de las Naciones Unidas. ¿Qué hace? ¿Qué tienen que ver, hermanos, la iglesia con el Estado ahí? ¿Qué tiene que ver? ¿Ya? Ahí tengo la imagen, hermanos. Vamos a seguir. Otra imagen, para que lo vean más cerquita. Presidente de el secretario general de las Naciones Unidas y el adventista, el pastor presidente de la iglesia adventista a nivel mundial, Ted Wilson. Ahí está. Vamos a ver la cita. Conflicto de los siglos, página 380, el párrafo 2. 380, párrafo 2. Dice: muchas de las iglesias protestantes se le dice a los bautistas, adventistas, amigos, santidad, todos ellos son protestantes. Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma. Cuando entra un presidente en Bolivia, se va al Papa y le adora. ¿Qué tiene que ver el Papa con el presidente? Entra un presidente en Estados Unidos, se va donde el Papa. ¿Qué tiene que ver la iglesia con los estados, con los países? Eso hace la iglesia católica, pero dice que los protestantes están siguiendo esas huellas. Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra. Unirse al Estado había sido adulterio, hermanos. Dios lo considera grave, como infidelidad, como traiciones, hermanos, porque la iglesia no tiene que depender del Estado, sino tiene que depender de su cabeza. Dice aquí: así obran las iglesias del Estado. ¿El Estado tiene iglesias? Pero aquí dice: todo el que se une al Estado se convierte en iglesia del Estado, depende del Estado. El Estado lo respalda, el Estado lo cuida, el Estado la protege. Hermanos, es tan claro esto. A veces, hermanos, cuando dicen que tú te pones adventista del séptimo día, quítate ese nombre porque te vamos a procesar. ¿Por qué no van a procesar? Es que tienen respaldo ¿de quién? Del Estado. El Estado los protege, es su iglesia. Pueden usar la policía si es posible. Los protege. ¿Por qué? Porque así obran las iglesias del Estado, son iglesias del Estado. En sus relaciones con los gobiernos seculares y otras denominaciones en su afán de captarse el favor del mundo. Bueno, esto ya viene fuerte, hermanos. Y la expresión Babilonia, confusión, puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones que, aunque declaran todas que sus doctrinas derivan de la Biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectas con credos y teorías muy opuestas. Hermanos, entonces la unión con el Estado es fatal, hermanos. Para Dios es un delito muy grave. Es adulterio. ¿Ya? Adulterio. Bueno, aquí usa la palabra Babilonia y todo. Hay muchos que eso lo tiemblan a la palabra Babilonia, ¿no? Pero aquí usa ese término. Y hermanos, entonces la iglesia no debería estar unida al Estado. Y si no está unida al Estado, ¿quién sabe el Estado? ¿Quién sabe la persecución? Ya habría empezado ya. Pero como nos hemos unido al Estado, el Estado no nos persigue, más bien nos defiende, nos encubre, nos protege. Conflicto de los siglos, la 380, hermanos, anoten eso, ¿ya? A ver, cuando una iglesia saca su personería jurídica, se ha unido al Estado. Y el Estado le da algunos beneficios, no sé si ustedes sabían, hermanos. Un pastor se enferma,
¿Qué le da el Estado? Seguro de salud también, hermanos. Gratuito, se va a la caja y lo atienden gratuitamente. Tiene otros beneficios también del Estado, hermanos. No, por eso el Estado es la que la protege, su iglesia. Iglesia del Estado. Vamos a ver una cita, hermanos. Bueno, después de esto lo vamos a ver. Toda iglesia que se una al Estado se convierte en iglesia del Estado. ¿Quiénes están ahí? La organización de la Reforma, por ejemplo. Ellos han salido de la organización adventista y han formado otra organización unida al Estado. Otra, la organización de la Reforma Internacional. Habían sido 2 reformas, hermanos, si no sabían ustedes, hay 2 reformas. Era una, ellas han dividido y son 2 ahora. Las 2 están unidas al Estado también. Recién se ha escuchado que hay otra organización, que son la organización de los libres, que también han sacado su personería jurídica y están unidas al Estado, hermanos. La organización, ellos se llaman Iglesia Adventista del Séptimo Día Los Libres. No he subido las fotos aquí, pero hay imágenes, hermanos, que incluso la red Adevenir está ahí. Si ustedes miraban antes el canal de Red Adevenir, ¿no? Están ahí. Tenemos los documentos, bueno, no lo he puesto aquí. Esa organización, hermanos, existe, la Organización Adventista de los Libres, y todas las otras organizaciones. Bueno, toda organización que se saca su personería jurídica es, hermanos, iglesia del Estado, está en apostasía. ¿Ya? Eso quiero que sepan, queridos hermanos. Nosotros tenemos que quedarnos, hermanos, como una iglesia, nada que ver con el Estado. Me gustaría ahí complementar con el deseado de todas las gentes, hermanos. Hay una parte muy importante. Vamos a ir a nuestras bibliotecas. Vamos a ver una cita ahí. A ver, todos los que tienen sus libros. Estamos descargando la biblioteca electrónica para algunos hermanos, pero el problema es que no hay mucha señal de internet aquí, hermanos. No quiere cargar fácil, ¿no? Entonces, pero quiero que vean esto del deseado de todas las gentes. 776. En la página 776, el párrafo 2, vamos a ir a esa cita. 776, párrafo 2. El deseado de todas las gentes. Dice: el Estado también ha sido ordenado por Dios. Dice que Dios ha puesto al Estado para conservar el orden y proteger a los hombres contra la violencia. Existe a causa del pecado. Si no hubiese pecado, no tendría razón de existir. Su misión consiste solamente en evitar, por medio del temor y de las penalidades que cometen el mal las personas de malas intenciones. Actuando en su propia esfera, es siempre útil y lo será mientras existe el pecado. En el cumplimiento de su más alto propósito, no puede tener unión alguna con la religión o con la iglesia. Esta parte voy a volver a leer. Dice: en el cumplimiento de su más alto propósito, no puede tener unión alguna con la religión o con la iglesia. La religión no debe hallar cabida en los libros de sus estatutos, y la iglesia no debe hallar reconocimiento allí, dice.
¿Qué les parece, hermanos? Dice que la iglesia no debería estar en sus libros del Estado, en sus estatutos del Estado. No debería hallar reconocimiento la iglesia en el Estado, dice. El deseado de todas las gentes. El Estado tiene que existir, la iglesia también, pero separados, hermanos. No puede haber unidad en las dos. Eso es lo que dice el deseo de todas las gentes. ¿No es cierto? Pero lamentablemente estas organizaciones, incluida la Iglesia Adventista, hermanos, como organización se ha unido al Estado, ¿no? Y eso está considerado, como dice esta cita anterior, seguir las huellas de Roma. Eso es convertirse en iglesia del Estado. Ya no depende de Dios la iglesia, sino depende del Estado. El Estado es su cabeza, no es Cristo. Una triste realidad, hermanos. Ahora, en eventos. Muy bien, hermana María. También está en eventos, dice la hermana María. Qué bueno. Ahora quiero que noten, hermanos, del ecumenismo. El ecumenismo. El ecumenismo, ¿saben qué es? La unificación de las iglesias, la unión de iglesias. Eso es ecumenismo. Si buscan en el diccionario, es un movimiento que trabaja por la unidad de las iglesias, dice. Ese es ecumenismo. ¿Ya? Miren, dice, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, o sea, cuando se unan, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Cuando las iglesias se unan y vayan al Estado y le digan, ahora tienes que aprobar nuestros decretos, y el Estado se sirva de la iglesia, o sea, el Estado se someta a la iglesia, entonces, hermanos, dice que el Estados Unidos se habrá convertido en la imagen de la jerarquía romana. Y la persecución se va a desatar contra ¿contra quiénes? Disidentes. Yo les pregunto, hermanos, ¿hay unidad de iglesias? ¿Las iglesias se han unido en Estados Unidos? A ver, voy a tratar de mostrarles los documentos que tengo aquí, las imágenes. Bueno, primero quiero que conozcan estas personas. Bueno, la señora del centro no lo conozco, pero el de este lado es el presidente de la Asociación General, Ted Wilson, como lo llaman, ¿no? Y el morenito del otro lado es el representante de la Iglesia Adventista ante el ecumenismo. Ellos lo llaman ante la libertad de culto. Más abajo está el nombre. Ahora ellos... este es su nombre de él, se llama el doctor le dicen, debe ser pues teólogo, máster, ¿qué será? Le dicen doctor, ¿no? Dice Gonoune Diop, es su nombre, su apellido. ¿Ya? Ese es el nombre. Él es el representante de la Iglesia Adventista ante las iglesias, ante el ecumenismo. Y quiero que noten que él aparece en esto, miren. Bueno, dice el doctor Gonoune Diop, director de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Mundial. Regresó recientemente de 2 grandes reuniones internacionales. Una reunión de la Conferencia de Secretarios de Comuniones Cristianas Mundiales celebrada en Roma, Italia. Y el Consejo Africano de Líderes Religiones por la Paz, que tuvo lugar en Abuja, Nigeria. Bueno, él se llama entonces, dice Gonoune Diop, y es
director de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Mundial, a nivel general. Representa a la Iglesia Adventista. Y quiero que noten ahora, él aparece así. Él es el representante de la Iglesia Adventista. Y el otro es el Papa Francisco, hermanos. Ellos se reúnen. Ellos, hermanos, conversan, están de acuerdo. Ellos tienen reuniones. Y quiero que noten esto, miren. Aquí está el Papa y al otro extremo está el representante de la Iglesia Adventista. Y los demás son también líderes, ¿no?, de iglesias. Esta es una reunión de líderes de iglesias y aquí atrásito, si ustedes notan, era ponerle un círculo, es el presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ellos tienen reuniones, hermanos, están unidos. Eso se llama el movimiento ecuménico, la unión de iglesias. Cuando las iglesias se unan, la ley dominical pronto va a salir, hermanos. A ver, quiero que se den cuenta, hermanos, la organización adventista nos quiere reconciliar con el Papa. Nos quiere llevar de vuelta a Roma. ¿Cómo vamos a permitir eso, pues, hermanos? Por eso, a eso debe ser que cuando sacan el libro Conflicto de los Siglos, lo sacan quitando ya, hermanos, grandes partes del libro Conflicto de los Siglos. Porque ese libro es el que más denuncia, hermanos, a la Iglesia Católica. Al colmo que han sacado un Conflicto de los Siglos y le han quitado el capítulo, el juicio investigador también. Le han sacado enterito el capítulo. Mutilando, hermanos, los libros. Seguramente debe haber acuerdos ahí que no deberían denunciarlo como bestia, porque Conflicto lo llama que es la bestia, ¿no? Cuerno pequeño, y hay otros nombres que el Conflicto de los Siglos así lo señala al papado, ¿no? Entonces tienen que acomodarlo el libro, hermanos, tienen que quitarle esas partes. Entonces ahí tenemos, ese es el movimiento ecuménico. Bueno, ¿qué se requiere para que salga, hermanos, la ley dominical? ¿Qué se requiere? Repetimos, Eventos, la 134, párrafo 3. Lo que se necesita es cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Hermanos, antes de pasar yo quiero decirles, ¿cuáles son los puntos comunes que les unen a estas iglesias? ¿Qué puntos comunes les unen? ¿Saben qué les une? Dice, se unen ellos, se ponen de acuerdo y dicen, el calentamiento global, ¿qué hacemos? En vez de estar peleando por doctrinas, veremos el calentamiento global, cómo frenamos, cómo reducimos eso. Y las doctrinas que los separaban lo hacen a un lado, hermanos, lo guardan y están tocando calentamiento global, es un punto común. Otro también es la familia. ¿Qué hacemos por la familia? ¿Dónde está el amor? Ese es el punto principal. ¿Qué estar luchando por doctrina? Lo guardan la doctrina. Hace poco conversé con el pastor de la zona de Caranavi. Me decían que en Caranavi no llovía. No había lluvia. Pero sucede que llueve después, hermanos. Todos los pastores de las iglesias evangélicas han salido a la plaza a agradecerle a Dios por la lluvia. Han salido con sus parlantes, seguramente con sus músicas, todo ahí. Y ahí se ha sumado el pastor adventista también. En medio del ritmo, en medio de la música, también él hablando, ¿no?
agradeciendo por la lluvia. Y cuando conversamos, él me dice, ¿sabes qué? Yo el asunto del sábado tenía que ponerlo a un lado, si no, ¿cómo voy a coordinar con ellos? Me dice. Y yo le digo, ¿sabes qué? Lo que has hecho es ecumenismo. ¿Sabes qué es ecumenismo? Se pone a pensar, eso es catolicismo. Pero eso has hecho, le digo. Eso has hecho tú y hacen también tus líderes, allá desde la Asociación General. Ese es ecumenismo, hermanos. Guardar las doctrinas que nos separan para unirme con ellos. Eso se llama ecumenismo. ¿Se dan cuenta? Entonces están uniendo sobre puntos comunes, sobre la familia, calentamiento global, el amor, esos puntos les están uniendo. Así está la situación, hermanos. El ecumenismo ya está en pie, ahí está la iglesia adventista. Bueno, por ahí vamos a ir terminando. Yo quiero que noten, hermanos, bueno, estos ya son otros puntos que lamentablemente también está pasando en la iglesia adventista. No sé si ustedes saben que también ya se ha elegido pastoras en la iglesia adventista, ¿no? Hermanos, hay mujeres que realizan los ritos ya, el bautismo, la Santa Cena, ¿no? Y aquí tenemos algunas imágenes donde una, según ellos lo llaman pastora, está realizando el bautismo. La pastora adventista, ¿no? Muy pronto va a llegar a Caranadi. Entonces, también tenemos aquí culto joven, no sé si ustedes notan, ¿no? O sea, no hay nada de reverencia a Dios, no hay nada de respeto a Dios. En esa forma ellos están haciendo su culto joven. Así. Bien, hermanos, la obra, para ir cerrando esta parte, quiero decirles en esta tarde, no lo va a terminar la organización adventista. La obra lo va a terminar, hermanos, la iglesia, los laicos lo van a terminar la obra. La gente humilde va a acabar la obra, no lo va a terminar la organización adventista. ¿Ya? Y aquí tengo una cita, dice que la iglesia va a terminar en un movimiento, no va a terminar con una organización así, unida al Estado. Va a terminar como una iglesia, todos unidos, coordinando, haciendo congresos, pero nada de estar uniéndose al Estado con personalidad jurídica, hermanos. Cristo, cuando no pudo trabajar con el Sanedrín, formó su grupo, el movimiento apostólico, pero nada de unirse con el rey, con el Estado, hermanos. Así ellos predicaron y así tenemos que también seguir esas huellas. Aquí en Conflicto de los Siglos, en la 596, párrafo 1, está hablando que la obra va a terminar en un gran movimiento. Bueno, hermanos, el sol está el sol está lindo, hermanos, ¿no? Bueno, hay que comprobar, hay dos conflictos de los siglos, ¿no? Hay que revisarlo, pero esta es la cita que tengo aquí, la 596, el párrafo 1, ¿ya? Bien, hermanos, el sol nos está haciendo retroceder. Quiero que escuchemos esta cita, dice: el ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria, dice. Hay otro ángel que se va a unir a los tres ángeles y va a llenar la tierra, dice, hermanos, con el mensaje. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. Va a hablar de los movimientos. El movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino, dice. O sea que Dios bendijo ese gran movimiento adventista de 1840 a 1844.
el mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra. Y en algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera, desde los tiempos de la Reforma del siglo XVI. Está hablando del movimiento luterano, hermanos. Lutero también hizo temblar al mundo. Lutero creo que dijo: el mensaje va a brillar hasta en los cuernos del diablo, hermanos. O sea que hizo una revolución que a poco tiempo más allá se derrumba la Iglesia Católica. Lutero, el movimiento luterano. Pero todo esto será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. No lo va a acabar la organización, el mensaje va a terminar como movimiento, como iglesia, no unida al Estado, sin personería jurídica. Así va a acabar, hermanos, la obra de Dios. ¿Qué les parece? Entonces eso dice conflicto de los siglos. Creo que en el librito está 669, si no me equivoco. Esto debe ser en el que no tiene número, ¿no? El conflicto 669 con numerito, hermanos, ¿ya? Por ahí ustedes están diciendo: no da la cita. ¿Por qué no da? ¿Ya? Ahí lo van a encontrar. Entonces, hermanos, los que van a acabar la obra no van a ser los grandes eruditos, máster, doctores en teología. Los que van a acabar van a ser gente humilde. Y se los voy a leer una cita, está en Conflicto de los Siglos, la página 664. 664 dice que gente humilde vamos a revisar eso. Conflicto de los Siglos 664. En el párrafo 2. El párrafo es grande, ¿no? Pero vamos a leer la primera parte. Dice: así también será proclamado el mensaje del tercer ángel, cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder. El Señor obrará por conducto de humildes instrumentos. ¿Quiénes son los humildes instrumentos? ¿Quiénes son, hermanos? Gente que no ha terminado, quién sabe, su secundaria, gente que no ha terminado su básico, que nunca han pisado una universidad, gente humilde. Pero estos va a usar Dios, llenos del Espíritu Santo, dice. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza, dice. O sea que Dios va, hermanos, ver a sus siervos no por lo que han estudiado en institutos, sino por la unción del Espíritu Santo que tengan, dice, por la consagración. Eso es lo que ve Dios, hermanos. Gente humilde va a terminar la obra, hermanos. Ahora sí, debemos apoyar esta organización entendiendo todo esto. Debemos apoyar así un movimiento espurio. No se puede, querido hermano, no se puede. Ahora que tú sabes, hay que hacer un alto. No podemos, hermanos. Y saben, aquí hay un pensamiento que me gustaba de Lutero: es mejor ser divididos por la verdad que ser unidos por el error. Un pensamiento de Lutero. La verdad une, pero la verdad también divide, hermano. Todos los que aceptan la verdad nos vamos a unir, pero los que nieguen la verdad, hermanos, no podemos unirnos. ¿Cómo unirnos con los que prohíben estudiar la Biblia, los testimonios? ¿Cómo unirnos con los que pisotean el sábado, hermanos? ¿Cómo vamos a trabajar juntos? No se puede. Entonces la paz, la unidad tiene que ser en base
al mensaje, a la verdad. No, por eso Lutero decía, es mejor ser divididos por la verdad que estar unidos por el error, dice. Muy bien. Bueno, ahí lo vamos a parar esta parte, hermanos. No sé si... Ahora yo estaba preocupado, mañana podríamos estudiar. Yo creo que en la mañana lo vamos a hacer porque ya no tenemos tiempo, mañana es viernes. Si no vamos a poder apoyar esta organización, ¿cómo vamos a trabajar ahora nosotros, hermanos? ¿Cómo vamos a coordinar? Seguimos siendo adventistas del séptimo día, eso nadie nos lo va a quitar, el mensaje nos vuelve adventistas. Pero ¿cómo vamos a coordinar ahora? Eso vamos a tocar mañana. ¿Cómo Jesús trabajó, hermanos? No pudo trabajar con el Sanedrín. ¿Y cómo trabajó Jesús? ¿Qué hizo Jesús, hermanos? Se fue al mar y dijo, Pedro, ven acá. ¿Qué más dijo? Juan, ven aquí. Y llama hombres, hermanos. Y hace un ministerio Jesús. Y van a ver mañana, vamos a estudiar, inclusive los convierte en pastores porque los unge. Jesús los ordena, hermanos, ordenación se llama, los ordena y los deja como pastores, como ministros, hermanos. Ellos quedan como los mensajeros. Así trabajó Jesús, hermanos. Y esas pisadas tenemos que repetir ahora. Bien, mis hermanos, entonces no sé si quedó claro o alguna parte que está oscura, hermanos, podríamos hacer un repasito, ¿no? ¿Qué partecita no les ha quedado claro? Podríamos repetir de todo lo que